Vamos a iniciar ya esta primera jornada Comunica, Igualdad, Medios de Comunicación y Discapacidad que organiza Mujeres Periodistas del Mediterráneo. La cobertura informativa, le decimos, de la discapacidad debe ser de una forma normalizada e inclusiva en los medios de comunicación. Y le decimos también, por tanto, que debemos incorporar personas del sector de la discapacidad y personas con discapacidad a las plantillas. Hoy las personas con discapacidad están presentes en la sociedad y hoy las personas con discapacidad están demostrando que la palabra discapacidad tiene dis, pero tiene capacidad, y que no solo hay que ver dis, yo pondría dis en pequeñito y capacidad en grande, porque tienen muchas capacidades y lo están demostrando. Con respecto a los medios de comunicación, las personas con discapacidad no queremos ningún tipo de privilegios. Simplemente queremos que se cumpla el artículo 20 de nuestra Constitución, cuando dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Los medios de comunicación y sus profesionales son especialmente sensibles ante situaciones de injusticia y desigualdad. Gracias al esfuerzo de muchos de ellos, se ha conseguido concienciar a la sociedad sobre asuntos tan especiales como pueden ser los malos tratos, la explotación infantil e incluso el respeto al medio ambiente. Las personas con discapacidad son personas que diariamente nos transmiten una serie de valores que en otros sectores de la sociedad han ido desapareciendo o en algunos casos ya han desaparecido. Las personas con discapacidad, estoy hablando de personas con capacidades diferentes, con capacidades diversas, más bien que discapacitadas. Bueno, la prensa generalista trató los Juegos como un acontecimiento de escasa relevancia. Se observa tanto en el número de páginas, piezas, líneas de texto o fotos dedicadas al acontecimiento como en el hecho de que fueran en su mayoría breves o noticias. Las fotos eran muy pequeñas y tanto estas como las informaciones no llevaban firma en la mayoría de los casos. Los paralímpicos quedaban relegados a las páginas finales, apareciendo muy pocas veces en portada. Porque ¿quién establece que hay una normalidad? ¿Tiene la misma capacidad un niño para correr de 10 años que un joven de 30 o un señor de 60? ¿Vamos a considerar por eso que hay alguna persona discapacitada entre esos tres grupos de edad? Pues no. Lo importante, como se ha dicho, es que somos personas. Cuando hablen de discapacidad, que primero que utilicen un lenguaje apropiado, que dejen de hablar de nosotros personas que no nos conocen, porque nos juzgan sin conocer, que dejen de llamarnos, porque a menudo leo en la prensa, personas que sufren i que padecen. Crec que fa falta, en un estadi inicial, batallar per la discriminació positiva, és a dir, comunicar aquestes diferències per aconseguir la igualtat. Ens agradaria a tots que arribarem a un estadi en el que no farà falta remarcar les diferències que pateix una persona en discapacitat visual o en discapacitat intel·lectual, però ara mateix considera important. Considera important la comunicació de les diferències per aconseguir la comunicació de la igualtat. Tenéis que luchar muchísimo más por estar en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación terminemos entendiendo lo que yo he comprendido esta mañana perfectamente y creo que todos mis compañeros de mesa también. Creo que por vuestra parte también tiene que haber un permanente estamos aquí, tenemos vida, hacemos cosas, tenemos actividades, somos exactamente iguales. La igualdad empieza cuando el medio de comunicación realmente cree en ello, y cree en la discapacidad y cree en la igualdad. Y cuando la empresa, no solo 2 redactores o 3 redactores que podemos estar o pueden estar más sensibilizados con ello, sino cuando la empresa incluye esa igualdad e incluye a la discapacidad dentro de su entorno. El hecho de ser diferente yo creo que no es un problema. El problema está cuando esa diferencia la convertimos en un factor de discriminación, cuando anulamos a otra persona por tener mayor o menor capacidad, cuando anulamos a otra persona por su color de piel, por ser de otra religión, por ser más alto o más bajo, por ser gordo o flaco,
por lo que tiene o por lo que deja de tener. Para fomentar la igualdad, los periodistas no deberíamos tener miedo a preguntar, ¿no? Porque muchas veces es un tema en el que no estamos especializados y nos cuesta abordarlo con naturalidad, y yo creo que una vez nosotros lo hayamos interiorizado será mucho más fácil de comunicar y de hacerlo de una manera adecuada. Los cuidadores sufrimos, es un caso, digo sufrimos porque es uno de mis casos, sufrimos enormes presiones, tensiones, etcétera, y fatiga, porque la discapacidad o la invalidez, en fin, ya semánticamente podemos discutirlo, condiciona la vida de toda la familia. Tanto la semántica de lo que se ha hablado antes, como el tratamiento de la información a la hora de valorar, de situar, de colocar en una escaleta, en una rejilla, y las posibilidades técnicas que ofrezcan los medios en los que nosotros trabajamos, deben facilitar eso, el que ese mensaje, esa idea, esa noticia llegue a todos y cada una de las personas sin distinciones. Puedes tener a un periodista 2 horas explicándole la diferencia entre discapacidad intelectual y enfermedad mental, y cuando te hace el reportaje te casca lo que no debe. Bueno, vamos a ponernos las pilas un poquito todos en esta profesión, ¿verdad? Y vamos a darle la importancia que tiene como se la damos a otras cosas. Por ejemplo, la noticia que más ha salido en prensa últimamente con respecto a Sindown fue cuando a un grupo de chavales de los que tenemos nosotros en el grupo de ocio no les dejaron entrar a un pub. Salió en medios, en todos los medios. ¿Cuál es el error que se cometió? En ningún medio se les preguntó a los propios chavales qué pasaba con el tema. La comunicación de las redes sociales está empezando y creo que sí que acabará siendo una comunicación sin barreras, o las televisiones digitales, como se comentaba antes, o las páginas web. Yo creo que se abre un mundo inmenso para algunos colectivos que antes no tenían acceso a, no solo ya a escuchar, a leer determinados medios de comunicación, sino a comunicar a través de ellos sus cuestiones. Es todavía más importante que el tema de la discapacidad se toque en los medios de comunicación de forma transversal, se toque absolutamente en todos y cada uno de las páginas de un periódico, de los programas de una radio, de los programas de una televisión. Los medios de comunicación son lo que son. Se dedican a contar la realidad. La realidad no se para y los espacios, pues en la radio hay una inmediatez, pero en prensa también hay que llenar una página todos los días. Entonces no podemos esperar el mismo rigor en un periódico que en un libro que se revisa varias veces y que se manda a imprimir pues una vez en toda su vida. Primero, reconocer el insuficiente conocimiento de esta realidad. Chequear nuestra retina para modificar la visión que tenemos los periodistas y apostar por la formación que no termina nunca. Segunda, incluir en el imaginario mediático las discapacidades como diferentes capacidades, porque lo importante es ser persona. La discapacidad hay que verla como un elemento más, un factor más dentro de esa diversidad. Pero necesitamos que entre todos lo veamos así, que entre todos trabajemos, que entre todos cooperemos y entre todos colaboremos para lograr un mundo mejor para ellos. Es una responsabilidad que implica a toda la sociedad y desde luego el mundo de la comunicación no es ajeno a esta realidad. Pues este tipo de iniciativas a mí me parecen muy interesantes porque creo que nos permiten empezar a hablar y a reconocer que la discapacidad no es un problema. Simplemente nos obliga a replantearnos que estamos en una sociedad de iguales, en el que la discapacidad es un factor más dentro de esta diversidad y por lo tanto nos obliga a replantearnos cómo abordar esta situación para que la gente que se encuentra en esta situación pueda tener un mundo mejor. Que las barreras informativas siguen existiendo. Lamentablemente siguen existiendo porque la sociedad también impone esas barreras, existen en la sociedad, existen en la mentalidad de la sociedad y existen seguramente sin voluntad en la mentalidad de los periodistas todavía. Es algo contra lo que tenemos que luchar los periodistas, que nos lo vamos imponiendo poco a poco. Nuestro lema Comunica Igualdad, el tema de la primera jornada de mujeres periodistas del Mediterráneo, ha sido muy positivo. Pretendemos
considerar a las personas con algún tipo de discapacidad como personas normales, pero diferentes. Este mensaje debe ser recogido en los medios de comunicación.